Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Online Profesor. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el jacobiano. A ver, la razón por la cual hago este video es porque cuando estaba estudiando en la universidad, el jacobiano era una matriz que te presentaban y que no te decían muy bien qué significaba. Simplemente te daban la fórmula para hallar la matriz, aplicarla en el caso de hallar la diferencial de un área y listo, o la diferencial de un volumen, y ya está. Entonces lo único que tendrías que aprender era la fórmula y listo. Pero yo siempre quise entender qué significaba realmente, o sea, qué había detrás de todo ese cálculo de matrices que había detrás. Así que para hacer eso vamos a empezar con una función. Primero vamos al caso de funciones de dos variables, x1 y x2, y luego vamos al caso general de n variables, que es generalizarlo, es bastante sencillo. Entonces empezamos con una función que depende de x sub 1 y de x sub 2. Normalmente esto de aquí se puede representar como una superficie, pero también como un mapa de colores, o de la manera o como la transformación de un sistema de coordenadas. Independientemente de cómo lo veas, esto de aquí es una función de dos variables que va a una variable escalar, ¿no? Esto de aquí sería x3 igual a f de x1 y x2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar esas variables. Vamos a cambiar x1, vamos a hacer que f dependa de x1, que a su vez depende de un y1 y un y2, y un x2 que a su vez depende de un y1 y un y2. Entonces lo que podemos hacer es escribir f como x, y1 y y2. O sea, ahora en vez de que dependa de x1 y x2, ahora depende de y1 y y2. Esto podría ser un caso de esto, podría ser hacer x1. Estoy usando x1 y x2, pero si quieren también pueden usar x y y. Pero yo por cuestiones prácticas estoy usando x1 y x2. Pero ustedes pueden usar cualquier variable que quieran. Simplemente ya van a ver por qué estoy usando x1 y x2 cuando lleguemos a la ecuación al jacobiano. Pero por ahora podemos hacer que x1, un ejemplo de esto sería que sea igual a rho coseno de teta, y x2 igual a rho seno de teta, ¿no? Y acá rho sería igual a x al cuadrado más y cuadrado raíz, y teta sería igual a arco tangente de y sobre x, ¿no? Perdón, acá sería x, en vez de x1 estamos haciendo la transformación de coordenadas de cartesianas a polares, ¿no? De xy a rho teta. Y como vemos, tanto x depende de rho y de teta, como y también depende de rho y de teta, y teta también depende de xy, y teta depende de xy, rho depende de xy, teta depende de xy. Entonces este mismo principio, simplemente que un caso general, estamos haciendo acá. Estamos reemplazando x1 y x2 por y1 y y2. Entonces nos quedamos con esta transformación, ¿no? Ahora si queremos hallar la diferencial de estas derivadas, simplemente aplicamos la diferencial total de una función, que sería el diferencial de f, sería igual al derivada parcial de f con respecto a x1 por diferencial de x1. Perdón, simplemente estoy utilizando una notación de tensores, pero el principio es el mismo. Diferencial de x
sub 1 más la derivada parcial de f con respecto a x2 por diferencial de x2. Esto es la regla de diferencial exacta. Simplemente agarras las dos variables de las que depende, x1 y x2, y las derivas parcialmente y luego lo multiplicas por su diferencial, ¿no? Ahora esto de aquí va a ser igual. Ahora hacemos lo mismo pero con las derivadas con ya no con x1 y x2, sino con con y1 y con y2. Hacemos lo mismo, hacemos la derivada parcial de f con respecto a y1 por diferencial de y1 más la derivada parcial de f con respecto a y2 por diferencial de y2. Y ahora lo que podemos hacer es, primero vamos a transformar estas de acá a estas de acá. O sea, lo que podemos hacer es agarrar las diferenciales de y1 y diferencial de y2 y hacer esto. Derivada parcial de f con respecto a y2 por esto de aquí. Hacemos lo mismo que la regla de la cadena aquí. Entonces hacemos que la diferencial de y1 va a ser igual a la derivada parcial de y1 con respecto a x1 por diferencial de x1 más la derivada parcial de y2 de y1 más la derivada parcial de y1 con respecto a x2 por diferencial de x2, porque y1 depende de x1 y de x2, ¿no? Así que reemplazamos aquí y1 con respecto a x1 por diferencial de x1 más la derivada parcial de y1 con respecto a x2 por diferencial de x2. Y luego seguimos más la derivada parcial de f con respecto a con respecto a y2 por la derivada parcial de y2, ¿no? Con respecto a x1, o sea, desarrollamos esto de aquí, la derivada parcial de y2 con respecto a x1 por el diferencial de x1 más la derivada parcial de y2 con respecto a x2 por diferencial de x2. ¿Ya? Recordemos que y1 es igual a y1 con respecto a x1 y x2, y y2 lo mismo, ¿no? Es igual a y2 con respecto a x1 y a x2. Por eso podemos aplicar esto de aquí. Entonces estas dos ecuaciones van a ser iguales, ¿no? Esta de acá podemos agrupar los términos, podemos agrupar de diferencial de x1 y diferencial de x2. Agrupamos diferencial de x1 con diferencial de x1 y diferencial de x2 con diferencial de x2. Entonces esto va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a y1 más por la derivada parcial de y1 con respecto a x1 más la derivada parcial de f con respecto a y2 por la derivada parcial de y2 con respecto a x1. Todo eso por la diferencial de x1. De nuevo sumamos la derivada parcial de f con respecto a y2, perdón, a y1 por la derivada parcial de y1 con respecto a x2.
más, simplemente estamos agrupando términos, y f con respecto a y2 por la derivada parcial de y2 con respecto a x2. Eso va a ser igual por diferencial de x2. Entonces hemos agrupado estos estos cuatro términos, y eso va a ser igual a esta multiplicación de aquí, ¿no? Esto va a ser igual a esto de aquí, lo volvemos a copiar para que quede claro, y como tenemos esta igualdad, la diferencial de x1 va a ser igual en ambos casos, así que esto de acá debe ser igual a esto de aquí, y este de aquí debe ser igual a este de acá, ¿no? Entonces nos quedamos con que f de la derivada parcial de f con respecto a x1 sería igual a la derivada parcial de f respecto a y1. Entonces nos quedamos con la derivada parcial de x con la derivada parcial de f con respecto a x1 va a ser igual a esto de aquí, a esto de aquí, y la derivada parcial de f con respecto a x2 sería igual a esto de aquí, a esto de aquí. Ahora lo que podemos hacer es, como este es un sistema de ecuaciones, si nos damos cuenta las variables, si podemos ver las variables como las letras de color azul, ¿no? Las derivadas parciales de color azul, y las constantes o coeficientes de color verde. Entonces esto de aquí lo podríamos escribir como la derivada parcial de f con respecto a x1 como una matriz fila, ¿no? Y f con respecto a x2. Eso va a ser igual a una matriz, a esta otra matriz fila, f con respecto a y1 y f con respecto a y2. Y todo esto, toda esta matriz fila multiplicada por esta matriz, ¿no? De las coeficientes, sería y1 con respecto a x1 y y1 con respecto a x2 y y2 con respecto a x1 y y2 con respecto a x2. ¿No? Entonces lo que tenemos es que o sea, si hacemos las operaciones fila por columna, nos damos cuenta de que efectivamente esto y estas ecuaciones son equivalentes, ¿no? Hacer estas ecuaciones son equivalentes a esto, porque es f con respecto a y1 por y1 con respecto a x1 más f con respecto a y1 por y2 por y2 con respecto a x1. Eso nos da x1. Entonces esto vendría a ser el jacobiano. Esto vendría a ser el jacobiano.
Entonces nos damos cuenta que el jacobiano es simplemente una matriz que multiplica a las derivadas parciales de f, y esto, si quieres, lo puedes interpretar como la gradiente traspuesta de f, ¿no? Porque la gradiente es un vector columna y traspuesto sería una fila. Entonces tendría que ser el vector fila de f, ¿no? Con respecto a y, ¿no? Y esto vendría a ser la gradiente de f con traspuesta con respecto a x, ¿no? x1, x2, y1 y y2. Entonces lo que nos está diciendo esta matriz es que simplemente para transformar estas derivadas parciales, que son las componentes de la gradiente, tenemos que multiplicarlas por el jacobiano, que es de esta forma, ¿no? También podemos representar el jacobiano, si representamos el jacobiano como la matriz J11, J12, J21 y J22. Entonces cada componente de esta matriz sería igual a J y J igual a la derivada parcial de y sub i con respecto a xj. Si nos damos cuenta, para 1, 1 tendríamos la derivada parcial de y1 con respecto a x1, ¿no? Si i es igual a 1 y j es igual a 1, entonces j11 es igual a esto, ¿no? Y es justamente lo que tenemos aquí. Y si nosotros queremos el 1, 2, simplemente hacemos 1, 1, 2, 1, 2, ¿no? Y así sucesivamente. Este es un ejemplo, nada más. Pero esta notación es bastante útil en el momento en el que hagamos tensores. Cuando hagamos tensores nos vamos a dar cuenta de que esto de aquí, hacer todas estas operaciones, es mucho más sencillo en el caso de los tensores. Se simplifica mucho el cálculo. Entonces esto vendría a ser el jacobiano. Y el jacobiano inverso, pues simplemente en vez de y1 y x1, y si sub i xj, el jacobiano inverso sería ij vendría a ser igual a la derivada parcial de y la derivada parcial de x sub i con respecto a y sub j. Queda como ejercicio multiplicar estas dos matrices para ver que efectivamente nos da la identidad, ¿no? Nos tiene que dar que j por j inversa es igual a la identidad, por definición. Ahora también nos ha quedado una cosa muy interesante aquí, que creo que no he mencionado, que es que las derivadas parciales también pueden tener una regla de la cadena. Por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x1 se desarrolla de esta manera. Entonces, si nosotros queremos la derivada parcial de en otra página, la derivada parcial de f con respecto a x1 va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x1 más la derivada parcial de f con respecto a x2. No, perdón, a x1, ¿no? Simplemente estamos separando, estamos haciendo este especie de truco. Y luego, si x1 depende de y1 y de y2, si x1 depende de y1 y de y2, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es implementar este y1 aquí y este y2 aquí, ¿no?
Ahora si lo queremos para un caso de 3 dimensiones, ¿no? Donde f dependa de x1, x2 y x3, entonces la derivada parcial de f con respecto a x1 va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x1 más la derivada parcial de f con respecto a x1 más la derivada parcial de f con respecto a x1. Y lo que tenemos que hacer acá simplemente es rellenar con las otras variables, con las variables de si queremos pasar de f de x1, x2 y x3, vamos a pasar y1, y2 y y3. Y simplemente acá lo llenamos con y1, acá lo llenamos con y2 y aquí lo llenamos con y3. Entonces tenemos una regla de la cadena, ¿no? Pero en el caso de derivadas parciales. Esto también lo podemos escribir como f de x sub i va a ser igual a la sumatoria de f con respecto a y1, a y sub j, perdón, por y sub j, por la derivada parcial de y j con respecto a x y, ¿sí? Desde j igual a 1 hasta 3. Si nos damos cuenta, si i vale 1, acá se reemplaza 1, 1, 1, 1. Si i vale 2, hacemos 2, 2, 2 y 2. Y si i vale 3, lo mismo. Hacemos 3, 3, 3. Hacemos 3. Disculpen que estén feos los números, pero simplemente es para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, como x1, x2 y x3 se comportan de esa manera, entonces simplemente lo que podemos hacer es, en vez de escribir una y otra vez las mismas variables, x1, x2 y x3, lo que podemos hacer es ponerle un subíndice. Un subíndice que nos va a indicar si es x1, x2 o x3. Entonces le ponemos acá el subíndice i, acá sería igual i, acá también i, y acá también i. Y acá le ponemos la sumatoria 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? J, 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 J. Entonces tenemos esta regla de la cadena. Y si nosotros queremos emplearlo ya no para 3 variables, sino para n variables, simplemente acá le ponemos n. Le ponemos n. Entonces esto es para n variables, donde tenemos que un f de x1 hasta xn va a un f de y1 hasta yn, ¿no? Y tenemos la regla de cadena. Lo mismo para las derivadas parciales, pero con respecto a y. Lo podemos escribir de esta manera: la derivada parcial de f con respecto a y sub i van a ser igual a la sumatoria de j1 hasta n de la derivada parcial de f con respecto a xj con respecto a y sub i, ¿no? Y si nos damos cuenta, esto se parece a la regla de la cadena original, porque cuando teníamos la regla de la cadena original diferencial de f sobre diferencial de x, eso era igual al diferencial de f sobre diferencial de b por diferencial de b sobre diferencial de x. Y simplemente es como un análogo, simplemente que le añades la sumatoria ahí. Si le añades la sumatoria, ya son las derivadas parciales, por decirlo de alguna manera. Entonces, de la misma manera como hemos hecho esto, podemos generalizar la matriz jacobiana
que vendría a ser esta de acá, ¿no? Los componentes vendrían a ser esta de acá, y las componentes son los componentes de la matriz jacobiana. Esto lo podemos pasar así. Podemos pasar de esto, podemos pasar a una matriz fila f con respecto a x1, f con respecto a x2 y así sucesivamente hasta un f con respecto a xn. Eso va a ser igual a las componentes f con respecto a y1 y así sucesivamente hasta f con respecto a y sub n. Todo eso por el jacobiano. Para el jacobiano, que tendría que ser la derivada parcial de y sub 1 con respecto a x1, la derivada parcial de y sub 2 con respecto a x1 y así sucesivamente hasta y sub n sobre x sub 1. Lo mismo hacia abajo, y sub 1 sobre x sub n, y hacia acá podemos poner y sub n con respecto a xn. Y finalmente tenemos el jacobiano generalizado, ¿no? Fue sencillo generalizarlo una vez se tiene el ejemplo claro. Este es el jacobiano. Entonces, si nos damos cuenta, lo único que hace el jacobiano, como dije anteriormente, es transformar las componentes de las diferenciales, las componentes de las derivadas parciales, y si lo quieren ver como vectores, pues las componentes de la gradiente. Y finalmente, como una aclaración, también esto cumple para las diferenciales. Si en lugar de escribir las derivadas parciales usemos las diferenciales, simplemente hay que cambiarle el orden a la matriz. Por ejemplo, esto de aquí lo podemos escribir así, ¿no? Diferencial de x1, diferencial de x2 y así sucesivamente hasta la diferencial de xn. Tenemos esta matriz columna. Eso va a ser igual al jacobiano. Va a ser igual al jacobiano por las diferenciales aquí serían diferencial de y1, diferencial de y2, así hasta diferencial de y sub n. ¿No? Y finalmente tenemos esto. Queda como ejercicio demostrarlo para tener una idea. Simplemente lo único que tienen que hacer es expandir diferencial de x1 en sus tienen que expandir diferencial de x1 igual a la derivada parcial de x1 con respecto a y1 por diferencial de y1 y así sucesivamente, ¿no? Hasta más derivada parcial de x1 con respecto a y sub n por diferencial de y sub n. Y esto vendría a ser simplemente la sumatoria de x, la diferencial de x sub i. Si acá reemplazamos por 2, todo se mantiene. Entonces sería la diferencial de x sub i es igual a la derivada, la sumatoria desde j igual a 1 hasta n
de la derivada parcial de x de x sub i con respecto a y sub j por diferencial de y sub j. Y lo mismo para diferencial de y sub i igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta n de la derivada parcial de y sub i con respecto a xj por diferencial de xj. Entonces, aplicando estos dos podemos llegar a esto de acá, que es equivalente. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido finalmente lo que es el jacobiano, o que tengan una intuición, o que aplicar la fórmula, hacer la determinante y luego sacar para hallar el diferencial de volumen es bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta que el jacobiano en realidad sirve para muchas más cosas que simplemente haya un factor de escala a las diferenciales, ¿no? Se puede ver más a profundidad cuando veamos vectores y también tensores, pero por ahora esta es una intuición más algebraica. Se puede simplificar mucho una vez aplicas tensores, pero eso ya lo dejamos para la próxima. Gracias por ver. Si les gustó denle like, suscríbanse y ya saben el resto. Gracias por escuchar.